Concluiremos hoy día nuestras actividades académicas. El día martes tal vez un pequeño repaso de estos dos últimos temas, algunos detalles que podría hacer. Eso porque, bueno, le debería tocar a la doctora Shirley Gavadense el siguiente módulo, pero en vista de que hemos postergado el examen para el próximo sábado, de este al próximo, a horas 9:30, 9 tienen que estar por si acaso para ganar vista, ¿no? Entonces vamos a proceder, hoy día concluye el programa, pero el día martes vamos a tomar algunos detallitos más por ahí para completar este tema, ¿ya? Bien. A ver, son dos temas bien cortitos. El seno maxilar, que hoy día vamos a hablarlo, que es muy cortito, serán 5 o 10 minutitos. Y ya concluyendo lo que es la articulación temporomandibular. Hemos hablado de todos sus componentes artrogénicos en la anterior clase. Nada más a recordarles. A ver, veremos con la última diapositiva. Más o menos así. Recordándoles que los componentes artrogénicos histológicos de la articulación temporomandibular hay que encontrar primero el tejido óseo, que corresponde a la cavidad glenoidea, antes llamada cavidad glenoidea, hoy día cavidad del temporal, podría ser así también, el cóndilo mandibular y el tubérculo cigomático, máxima prominencia, en fin, tiene varios nombres, pero ya. Eminencia articular también, ahí está. Estos serían los componentes óseos, ¿no? Y luego vamos a hablar del disco articular. Después hemos hablado de la cápsula articular, la membrana sinovial. Y aquí habría que manifestar, importante, dos haces del músculo pterigoideo que prácticamente se insertan, atraviesan la cápsula articular para irse a insertar en el cuello, en la parte anterior del cuello del cóndilo mandibular, ¿no? Del cóndilo mandibular. Y después la membrana sinovial, que está adherida a la cápsula articular. Bien, pero ahora nos toca hablar de la parte histológica. Es interesante. Yo voy a hablar entonces de las superficies articulares, los tejidos que constituyen toda esta parte. El hueso ya lo conocemos, es un hueso esponjoso que tiene un díploe, que tiene espacios medulares llenos de médula roja y quizás en los adultos algo de grasa, por eso se llama médula amarilla también. Ya conocemos el hueso. Y su cortical alveolar, que es hueso compacto o denso. Otro tipo de hueso, ¿no? Histológicamente hablando, donde hay menos cantidad de vasos sanguíneos, es mucho más denso este hueso. Perfecto. Igual constituye la parte, digamos, condilar, aunque es interesante hablar del cóndilo mandibular, que en un principio tenía cartílago hialino, y luego este cartílago hialino sirve de molde para que se sustituya por tejido interesante, ¿no? Fibrocartilaginoso. Miren ustedes, ya cuando madura todo el hueso, el cartílago hialino ya no se observa, pero el que más predominio tiene es el fibrocartílago. En la parte superficial y mucho más arriba tenemos el tejido fibroso que cubre la superficie articular. No es como en las demás articulaciones donde hay cartílago hialino, ¿no? Donde hay diartrosis, etc. Aquí no, se ve que es un tejido fibroso. Eso sí, hay fibrocartílago más abajo. Será por el esfuerzo, por la presión tan importante que tiene que cumplir. Entonces, tejido fibroso, y vamos a hablar enseguida de estos componentes. Lo mismo sucede en cuanto a la cavidad articular y la eminencia articular, que tienen los mismos componentes histológicos. Ahora bien, el disco articular, por su parte, tiene otra caracterización en su histología que enseguida vamos a describir. Pero bueno, eso es el hueso
Y estos son los componentes de los cuales tenemos que hablar hoy día. ¿Ya? A ver, entonces, tomando en cuenta ese aspecto, yo tendría que ir hablando. Ahí está, en este orden, me parecen unas diapositivas muy bonitas de tejido articular. ¿Qué es lo que estamos observando? El cóndilo de la mandíbula, y está el cóndilo. Estamos observando el disco articular y estamos observando la cavidad articular, la cavidad menoidea importante. Estamos observando la cápsula articular, igual en esta parte la cápsula articular, y hacia adentro está lo que corresponde a la membrana sinovial. Precisemos ahora. Estamos hablando de las superficies articulares por donde se deslizará el cóndilo acompañado del disco articular. En ese orden, entonces, será importante en este momento hablar de la histología del disco articular. Primero, señalar que tiene una estructura bicóncava, ¿no? Cóncava en la parte superior, cóncava en la parte inferior, pero que se ajustan a la forma que tiene el cóndilo mandibular. Es tejido conjuntivo fibroso denso, el disco articular, por lo tanto, en su mayoría de extensión, es un tejido conjuntivo fibroso denso. Difiere de los demás discos articulares de otras articulaciones donde se observa que es cartílago llanino, pero aquí es donde tenemos que señalar las diferencias histológicas. En la parte más estrecha del disco articular, en esta porción, prácticamente llega a medir a veces entre 0,5 de milímetro como mínimo, lo cual determina el espacio articular. Es la parte más delgada y en esta región, si bien es tejido conjuntivo fibroso denso, presentará células cartilaginosas, algunos condrocitos. Y esto es lo que realmente ha llevado a la discusión, les decía, con muchos histólogos, que pretenden cualificarlo como fibrocartílago al disco. Pero los textos que más explican toda esta parte histológica nos dicen: no es un verdadero fibrocartílago, es tejido fibroso. Lo único que se ha visto son algunas células muy mínimas, algunos grupitos de células que corresponderían a estos condrocitos, pero de ninguna manera sirve para cualificar como fibrocartílago. Entonces, esto ya está claro para nosotros. Es tan importante porque precisamente la gran cantidad de fibras colágenas ayudarán al deslizamiento, a la resistencia prácticamente que toma el disco articular. En muchas ocasiones, por efectos traumáticos, se perfora por eso fácilmente el disco articular y es muy difícil que pueda cicatrizar, restituirse el disco articular. Esta parte es más conflictiva, más vulnerable entonces a todas las lesiones que pueda existir. Pero se encuentra generalmente muy bien lubrificado porque este disco articular formará dos cavidades importantes: el espacio superior o supradiscal, que se llama, y el espacio infradiscal, que está abajo del disco articular. Ambos espacios están llenos de un líquido, el líquido sinovial. Pero en este caso, ese fluido sinovial, hay que hablar que se formará de una manera muy especial en lo que corresponde a la articulación temporomandibular. Y está formada por esta membrana de tejido conjuntival que existe por encima de la cápsula articular, llamada la membrana sinovial. Y esa membrana sinovial cubre prácticamente la superficie interna de la cápsula articular, excepto las superficies articulares. Ahí no vamos a tener jamás la membrana sinovial, excepto en esta región. Esta membrana sinovial morfológicamente presenta pequeños pliegues que vamos a ir observándolos. Estas
fotografías me parecen muy importantes. Ahí está el disco articular. Miren, esta parte más estrecha es cóncava acá arriba, cóncava acá abajo, con la concavidad quizás más manifiesta en la parte inferior, pero igual se adecua a la superficie curva que tiene el cóndilo. Esta parte entonces la más conflictiva. Y ahí está la membrana sinovial. Miren ustedes. Esta es la cápsula articular y esta es la membrana sinovial. Ahí también, que va a presentar pequeños pliegues hacia la profundidad. Esta caracterización de la membrana sinovial, esperen un ratito. Ahí está la membrana sinovial, miren, con sus prolongaciones a manera de velocidades más o menos que presentan al interior. La membrana sinovial, primero, es tejido conjuntivo. No tiene epitelio. Esto es lo importante. Sin embargo, tiene dos subcapas histológicamente. Una íntima y una subíntima. ¿No? Aquí es interesante poder hablar de estas dos capas de la íntima y de la subíntima. Ahí está, de nuevo, la membrana sinovial. Miren estos flecos que presenta hacia la profundidad. Ahí están las dos subcapas que estoy hablando, de la íntima y de la subíntima, ¿no? De la íntima y de la subíntima. Aquí tengo la foto, no sé para qué estoy saliendo acá. Vamos a ver. Por favor. Espérenme. Ya está. Este esquema nos va a representar mejor a lo que es la membrana sinovial. Estoy hablando de una subíntima que está a la más profunda en relación a la cápsula articular y la subíntima que mira a la luz del espacio articular. Tiene pequeñas prolongaciones, que decía yo, es tejido conjuntivo ante todo, entre comillas, del tipo casi laxo, a diferencia de la cápsula articular que es tejido conjuntivo fibroso denso. ¿Por qué? Porque tiene eminentemente la constitución de células, especialmente en la capa subíntima. Perdón, en la capa íntima. Y en la capa subíntima, en la profundidad que está en relación con la cápsula articular, presenta gran cantidad de vasos sanguíneos. Gran cantidad de vasos sanguíneos, venosos y linfáticos. ¿Esto por qué? ¿Por qué la presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos? Y por supuesto, buena inervación, ¿no? Para dar nutrición a dos categorías de células que vamos a encontrar en la capa íntima, la cual está viendo la luz de del espacio articular, ¿no? No nos olvidemos, estoy dividiendo en dos partes la membrana sinovial en una capa subíntima que está asentada sobre la cápsula articular, que es tejido conjuntivo fibroso denso. En cambio, esta es del tipo laxo, ¿no? Ahí tenemos los vasos sanguíneos en la subíntima y más arriba tenemos eminente proliferación de células. Es la subíntima, o la íntima, ¿no? Es la íntima esta parte. Dos categorías de células importantes: las células claras y las células oscuras. De inicio, eso tenemos que decir. A las células claras también se las conoce como células M. ¿Listo? M porque son macrófagos. M. Y a las células oscuras se las considera células F. F porque son fibroblastos. ¿No? Fibroblastos. Los fibroblastos se van a convertir en células secretoras y los macrófagos o las células M van a cumplir funciones macrofágicas, fagocitadoras de las partículas que tiene o células envejecidas que esté produciendo la íntima de la membrana sinovial. Pero aquí el papel de secretor, que se lo conocía al fibroblasto por su actividad secretora, no es tanto así, porque
porque los macrófagos también participarán en la formación de productos de líquido sinovial. Los macrófagos, y esto pregunta para el examen y no está en sus libritos, producirán el ácido hialurónico. El ácido hialurónico. Y los fibroblastos producirán una proteína importante, la lubricina. Ahí está. Esto es entonces lo que voy a preguntar. La lubricina. ¿Quién produce la lubricina? Los fibroblastos. ¿Y quién produce como factor importante de líquido sinovial? Los macrófagos, el ácido hialurónico. Entonces, ambas categorías de células participan de la formación del líquido sinovial, aunque la función más notable de los macrófagos será la fagocitosis de cuerpos extraños, de residuos de células envejecidas y de otras partículas, pero macrófagos y fibroblastos van a ser renovados constantemente por otras células que están mucho más abajo, que van a producir mitosis y van a ir renovando constantemente a las células macrofágicas y especialmente los fibroblastos. Aunque los macrófagos se van a ir prácticamente van a por vía perestre salir del vaso sanguíneo los macrófagos y los histiocitos y se van a convertir en células fagocitadoras, ¿no? Son renovados constantemente estas células. Pero estas células ya que van a ir envejeciéndose van a caer parte arrastradas por el líquido sinovial. Y a esas células, a los fibroblastos envejecidos, que vienen a ser casi fibrocitos ya adultos, ¿no? Y los macrófagos envejecidos, se los considera, escuchen bien, los sinoviocitos. Células que están bañadas, que están dentro del líquido sinovial. Entonces, la gran cantidad de fibroblastos envejecidos que caen arrastrados con el líquido sinovial que ellos mismos producen, se los considera sinoviocitos. La membrana sinovial es un tejido conjuntivo laxo, decíamos ante todo, y por eso que en los traumas generalmente hay sangrado fácilmente desde la capa subíntima. Cuando ingresa sangre dentro de la cavidad o el espacio articular, se llama hemartrosis. Hemartrosis, sangre dentro de la cavidad articular, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de lo que constituirá la membrana sinovial. Pero ¿qué otros componentes tendrá ese líquido sinovial del cual estamos hablando nosotros? Entonces tenemos que referirnos a lo siguiente. A ver dónde estamos. Ahí está. Y entonces yo podría decirles que al margen de tener los sinoviocitos, que vienen a ser los fibroblastos por excelencia envejecidos, algunos macrófagos, además el líquido sinovial tiene leucocitos, que miden haciendo más o menos en unos 200 o menos por milímetro cúbico de líquido sinovial. ¿Qué más tiene? Polinucleares, un 7%, constituyendo los sinoviocitos. ¿De dónde vienen estas células leucocitos polimorfonucleares, que son los neutrófilos, verdad? Provienen desde los vasos sanguíneos de la profundidad de la membrana sinovial. Existen monocitos en un 48%, existen plasmocitos, fagocitos no clasificados en un 5%, y las mismas células sinoviales que son los fibrocitos o fibroblastos desprendidos, ¿no? Y hay otras células, dicen, no clasificadas en un 2%. También tenemos eosinófilos y basófilos en
0% está. No hay normalmente hematíes. Cuando hay hematíes se llama hemartrosis dentro de la congregación. Pero además tienen un contenido proteico importantísimo en un 2.5%, nitrógeno no proteico, fibrinógeno, mira tú, importante, una proteína que sirve para la coagulación, que se va a convertir desde fibrina en fibrinógeno. La mucina, que tiene 0,1458. Tiene también otras proteínas como la colesterina y ácidos grasos. Tiene glucosa y un pH de 7.4 de líquido sinovial. Esto no está en tu libro, así que cópialo. Una densidad de 1, parecido al agua. 1 gramo por centímetro cúbico, la densidad de líquido sinovial. ¿De acuerdo? Parecido al agua, un poquito más de densidad, porque es 1,10, 0,10. Y una viscosidad de 2.8, 400 en promedio, y eso se mide en poises, ¿verdad? ¿Qué viene a ser la viscosidad? No es lo mismo que densidad. La viscosidad es la dificultad que tienen los líquidos a deslizarse en las diferentes superficies. Por eso es como un aceite muy fino que le permite deslizarse a las superficies articulares. Entonces en el examen podría colocar, ¿cuál es el pH del líquido sinovial? ¿No? 7 puntos. ¿Será ligeramente ácido o básico? Básico, alcalino, ¿verdad? Claro que sí, porque 7 es neutro, por debajo está lo alcalino, ¿no? Y por arriba está lo ácido, ¿no? Lo ácido, ahí está. Entonces, ¿qué densidad tiene? Parecido al agua, ¿no? Yo podría ponerles cualquier otro tipo de densidad, pero está más o menos parecido al agua, 1,010 gramos por milímetro cúbico de líquido sinovial. Verán entonces la importancia de la membrana sinovial, de la constitución de la membrana sinovial y la producción volumétrica, y no solamente volumétrica, ¿no?, sino la producción en cuanto a la composición química de esta membrana sinovial. Sus principales células claras y oscuras, llamadas también células F y células M, ¿no? Así se las considera a estas células. M de macrófago, F de fibroblasto. ¿Listo? Unas secretoras y otras macrofágicas. Pero además la ATM, miren, eso ya hemos hablado, esto, ¿no? Que estos espacios supradiscal e infradiscal están llenos de este líquido sinovial, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo es la superficie articular? Nosotros decíamos hueso esponjoso, cortical, pero además tiene fibrocartílago, es decir, ¿no? Por encima del hueso está, o constituyendo parte de lo que era en un principio cartílago hialino, este va produciendo más fibras colágenas, se convierte en fibrocartílago, para luego observar una zona proliferativa de células, y es parte del tejido conjuntivo fibroso que va a cubrir la superficie, fibroso denso, las superficies articulares. Algunos libros, como el Tenke, dicen, en la superficie además se ha visto una capa de 1,3 milímetros de grosor, que es pura capa fibrosa, donde hay fibras colágenas dispuestas casi paralelas, siguiendo la superficie articular, pero que no poseen fibroblastos. No poseen fibroblastos, sino en la parte más profunda estarían las células. Por tanto, la nutrición de este tejido fibroso sería gracias al líquido sinovial, ¿no? La nutrición. Pero esta capa superficial, exclusivamente de tejido conjuntivo fibroso denso, se conoce como la famosa, y esto anótenlo porque no está en su libro tampoco, la capa spleniens. ¿Qué es la capa spleniens? La capa más superficial de tejido
conjuntivo fibroso denso sin componentes celulares, que es la capa de 1,3 micrómetros de grosor, que es la parte más superficial observada, eso al microscopio electrónico. Normalmente no lo vamos a ver con el microscopio compuesto, ¿no? Estas superficies y capas de las cuales estoy hablando, es decir, de tejido óseo esponjoso, de tejido óseo compacto denso, de fibrocartílago, luego la zona proliferativa celular, el tejido conjuntivo nuevamente fibroso y fibroso muy denso, constituyendo la membrana de Scrivens, constituyen las superficies articulares. Ahí está la superficie articular, de lo mismo que estaba hablando, observada a mayor aumento, desde lo que va a ser la formación del hueso, está en portugués osso temporal. La L se pronuncia como U, por si acaso, ¿ya? En portugués. Temporal se dice, ¿no? Osso temporal. Ahí está. Superficie articular, osso temporal. Esa es la parte de superficie articular. El tejido conjuntivo denso, fibroso denso, y la zona de proliferación celular, pero más arriba tenemos siempre el tejido conjuntivo fibroso denso. Las superficies articulares ante todo tienen eso. Aquí también podemos observar lo mismo, tanto en la parte condilar como la cavidad glenoide, la prominencia articular. El disco articular, que ya lo hemos visto, ¿no? Con sus componentes de tejido conjuntivo fibroso denso, pero la característica está de que la banda posterior se divide en dos fascículos, uno superior y otro inferior. El superior, que tiene gran cantidad de fibras elásticas, hemos dicho, ¿no? Elásticas. Y el inferior también, pero tienen en esta parte gran cantidad de vasos sanguíneos venosos, anterior clase y hueso, que sirven de amortiguación en el cierre. En cambio, la parte anterior es tejido conjuntivo fibroso, las dos bandas. Ahí está lo que corresponde al disco articular, una microfotografía, observando y mostrando la gran cantidad de fibras colágenas, algunos fibrocitos dispersos, pobres fibrocitos, y algunas células, ahí están, o fibroblastos también, algunas muy escasas. Y en la parte central les dije algunos condrocitos, pero ante todo es tejido conjuntivo fibroso denso. Y como no mantienen un paralelismo entre las fibras, podríamos decir casi irregular este tejido conjuntivo, ¿no? Ahí está la membrana sinovial de la cual he hablado. Ahí está la membrana sinovial a mayor aumento. Y al otro lado, para hablar de la íntima, camada quiere decir capa, ¿listo? Capa subíntima y la capa íntima de la cual he hablado, de los componentes vasculares y los componentes celulares, ¿no? La importancia de la membrana sinovial. Lo mismo, ya a un mayor aumento para observar las superficies articulares, tanto del componente mandibular como del componente temporal. Y es lo mismo, la zona de hueso esponjoso, compacto, el tejido, la zona de proliferación celular y la zona del fibrocartílago y finalmente la zona de tejido conjuntivo fibroso, la parte más superficial, ¿no? Lo mismo acá, podríamos hablar de los mismos componentes. En cuanto a la cápsula articular no hay grandes novedades, es tejido conjuntivo fibroso denso, nada más. Y como todo tejido conjuntivo tiene vascularización, tiene inervación, esa es la cápsula, solamente que rodea, por una parte se insertará en la parte anterior la cápsula articular, por delante del tubérculo cigomático y en la parte inferior en el cuello del cóndilo mandibular. Y en la parte más posterior, igual, rodeando a todo lo que es la parte de, en este caso, que acompaña a la membrana sinovial, y lo hace cerca de la cisura de Glaser y para la parte inferior en el cuello del cóndilo mandibular, ¿no? De esta manera la cápsula va a rodear integralmente a todo lo que constituye la superficie articular.
Cuando son cóndilos jóvenes, sí, se puede observar cartílago hialino, pero posteriormente que el cartílago hialino, ustedes saben, en los huesos juega un papel importante de ser modelo para el futuro sustitución del tejido óseo. Aquí en el adulto casi ya no queda cartílago hialino, solamente en los jóvenes o niños, porque después es sustituido por cartílago fibrocartílago, fibroso, ¿no? Eso es lo interesante, con los esfuerzos que hacen la capa superficial fibrosa. Como verán entonces, con eso completaríamos toda esta parte de lo que es la articulación temporomandibular importante, de los componentes artrogénicos mismos en sí, que constituyen toda la articulación temporomandibular. Para nosotros es de gran importancia, especialmente hablar del líquido sinovial, cómo se forma el líquido sinovial, sus componentes químicos e histológicos, sus células, ¿no? Los sinoviocitos. Por lo tanto, los sinoviocitos no habían sido solamente fibroblastos ni macrófagos, hay linfocitos, hay neutrófilos, hay plasmocitos, hay infinidad de células que están siendo parte del líquido sinovial. Bien, siendo entonces las 9:01, vamos a dejar aquí la clase.